Ley de senos y de cosenos y su uso. Comenzaremos por ley de senos. Consideremos el triángulo de lados A, B y C con sus respectivos ángulos opuestos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. En él podemos dibujar la altura H si tomamos la base como el lado B. H entonces va del vértice superior B mayúscula hacia la base, con la cual forma 90 grados a ambos lados. Si ahora utilizamos la definición de seno del ángulo C, que es cateto opuesto entre hipotenusa, resulta que es H sobre A. Si hacemos lo mismo para el ángulo A, el seno de este ángulo vale H sobre C. De las dos ecuaciones que obtuvimos podemos despejar H y resulta que H es A multiplicado por el seno de C, pero también es C minúscula multiplicado por el seno de A. Y como H es ella misma, podemos igualar las dos expresiones, con lo cual nos queda que A multiplicado por el seno del ángulo C es igual que el lado C multiplicado por el seno del ángulo A, que también podemos escribir A sobre C igual que seno de A dividido seno de C. Para resumir, podemos decir que la ley se puede enunciar así: los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ejemplos. Veamos el ejemplo 1. Si en el triángulo que tenemos el lado A fuera de 40.61 centímetros, el lado B de 72.00 centímetros y el lado C de 65.00 centímetros y el ángulo A de 34 grados, por la ley de senos podemos escribir que A es a seno de A como C es a seno de C, o sea, 40.61 dividido seno de 34 es igual que 65 dividido seno de C. Y al operar podemos despejar que el seno del ángulo C es el producto de 65 con el seno de 34 dividido todo entre 40.61, que da un resultado de 0.895, lo que nos permite con la calculadora calcular que el ángulo C es de 63.51 grados. Y también podríamos escribir A es a seno de A como B es a seno de B, o sea, 40.61 sobre seno de 34 es igual que 72 sobre seno de B, que nos permite despejar el seno de B, que es igual que el producto de 72 por el seno de 34 dividido todo entre 40.61, que da un resultado de 0.9914, de manera que con la calculadora de nuevo da B igual 82.49. Como un ejemplo 2, podemos suponer que un triángulo tiene lados A de 38.72, B de 52.50 y C de 57.30 y el ángulo A mayúscula de 41 grados. Con ello, al utilizar la ley de senos, podemos escribir que 38.72 dividido por el seno de 41 grados es igual que 57.30 dividido seno de C, y de ahí se despeja C, el seno de C, que es 57.30 multiplicado por el seno de 41 dividido todo entre 38.72, que como resultado da
0.971 y de la calculadora se obtiene que el ángulo C es de 76.14 grados. Y también por la misma ley se puede escribir que 38.72 es a seno de 41 como 52.50 es a seno de B, que al operar da como resultado B igual que 62.82. Ya con los tres ángulos podemos notar que su suma da 179.96, que es aproximadamente 180 grados, que es lo esperado, ya que los ángulos interiores de un triángulo suman esa cantidad, 180 grados siempre. Ley de cosenos. Cuando en un triángulo se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, la ley del coseno establece lo que debe ser hecho para calcular la longitud del lado desconocido. Debemos insistir que el ángulo mencionado es el que está en el vértice de los dos lados conocidos. Primero, supongamos un triángulo rectángulo de catetos A 3 metros y B igual 4 metros. El ángulo entre ellos, o sea el ángulo comprendido, es de 90 grados y por ello el triángulo es rectángulo. El lado desconocido es C. ¿Cómo podríamos encontrar el lado C? Como el triángulo es rectángulo, de inmediato pensamos en el teorema de Pitágoras, que nos permite calcular que el lado C es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, igual que raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 9 más 16, que es la raíz cuadrada de 25, que al extraerla da que C es igual que 5 metros. Por otro lado, podemos pensar en la ley del coseno. Esta ley establece que el lado desconocido es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados conocidos menos el producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido, que en nuestro caso es C igual que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de C, que es el ángulo comprendido. Y los valores siguen siendo los mismos que antes, es decir, a igual que 3, b igual que 4, pero ahora el término agregado 2a por b por coseno de C es 2 por 3 por 4 por coseno de 90 grados. Y como el coseno de 90 grados es 0, queda comprobado que esta ley del coseno es aplicable directamente tal como el teorema de Pitágoras, puesto que el coseno de los 90 es 0. Modifiquemos ahora un poquito el triángulo rectángulo que teníamos. El lado vertical A de 3 metros, girémoslo un poco en el sentido de las agujas del reloj, de manera que ahora está inclinado. El triángulo ya no es más un triángulo rectángulo. Hagamos que el giro sea tal que el ángulo C, que era de 90 grados, ahora quede de 65 grados. Y mantengamos los lados A y B de 3 y 4 metros respectivamente. ¿Qué le ocurrió al lado C? Vemos que se acortó. ¿En cuánto? Podemos hacer el cálculo utilizando la ley de cosenos. Esta ley establece que el lado C es igual, como siempre, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados conocidos, que en este caso son A y B, menos el doble producto de esos lados, AB, multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que continúa siendo C. Al reemplazar valores,
nos queda que C es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que suma 25, menos 2 por a por b, que es 2 por 3 por 4, multiplicado por el coseno de 65. Al buscar en la calculadora el valor de coseno de 65 y operarlo con el segundo término que está dentro de la raíz, encontramos que el lado C en efecto se acortó y ahora es de 3.85 metros. Modifiquemos nuevamente nuestro triángulo inicial, que era rectángulo. El lado A lo mantenemos de 3 metros de largo, pero ahora, en vez de rotarlo en el sentido de las agujas del reloj, rotémoslo en el sentido contrario. Esto hace que el ángulo C, que antes era de 90 grados, ahora crezca. Supongamos que lo hacemos crecer hasta 105 grados. En estas condiciones, el lado C ahora creció. ¿Cuál será su tamaño esta vez? Es fácil encontrarlo. Nuevamente utilizamos la ley de cosenos. Ahora, esta ley, que sigue siendo escrita tal como la habíamos dicho, al reemplazar valores nos queda C igual que la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que son 25, menos el doble producto de ellos, que es 2 por 3 por 4, multiplicado por el coseno de 105 grados esta vez. Y al reemplazar valores nos queda C igual que raíz de 25 menos 24, y el coseno de 105 es negativo puesto que el ángulo es obtuso, vale menos 0.259. Tenemos un par de signos negativos que representan que al multiplicar las dos cantidades, menos 24 multiplicado por menos 0.259, es un resultado positivo, de suerte que este término hace que nuestro lado C ahora crezca. Al operar con la calculadora nos da que C es 5.59 metros. En resumen, podemos decir lo siguiente: para cualquier triángulo tenga ángulos agudos u obtusos, la ley de cosenos siempre es válida. Supongamos un triángulo cualquiera de lados A, B y C minúsculas con sus respectivos ángulos opuestos A, B y C mayúsculas. Para cualquiera de los tres lados se puede utilizar la ley de cosenos. Si buscamos el lado C, queda establecido por la ley que es igual que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo C. Si lo que buscamos es el lado B, por la ley de senos, este es igual que la raíz cuadrada de a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno del ángulo B. Y si buscáramos el lado A, este es igual que la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo A. Es pues una ley muy útil que esperamos utilizar en gran cantidad de temas de hoy en adelante. Veamos un ejemplo. Resolvamos un triángulo en el que el lado A es de 40 centímetros, C de 75 y el ángulo comprendido de 45 grados. Vamos a buscar el lado B. Este es la raíz cuadrada de a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b, igual que raíz de 40 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 2 por 40 por 75 por el coseno de 45 grados, que da como resultado 50.81691955 centímetros. Una pregunta interesante es: ¿cuántas cifras del resultado tienen algún significado? ¿Cuántas cifras resultaron al fin? ¿Serán solo 2 dígitos, o 3, o 5, o todos lo que dice la calculadora?
Para contestarlo es necesario conocer cuánto significa cada cifra. Por ello recomendamos a usted que estudie el tema cifras significativas, que es muy importante, especialmente cuando se hace experimentación e investigación de resultados.